La increíble historia revelada de Noemí y Rute, del sufrimiento a un milagro divino y transforma. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, en tiempos de gran tribulación cuando la iniquidad abundaba por toda la tierra de Israel y el caos reinaba, se oyó un clamor de desesperación que surgía de la tierra de Moab. Noemí, mujer de Belén, desolada y viuda, había perdido a su esposo y a sus 2 hijos en esa tierra ajena. Su corazón estaba quebrantado, y cada día que pasaba en la soledad de luto se sentía más lejos de la esperanza. Pero un rumor comenzó a circular entre las aldeas, como el viento arrastrando hojas secas. En Belén, la casa de pan, había regresado la prosperidad y el alimento. Movedora en su dolor, Noemí tomó la valiente decisión de regresar a su pueblo, llevándose consigo a Rute, su nuera moabita, cuya fe ardiente brillaba en la penumbra de la tristeza. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Cuando arribaron a Belén, la forma en que el pueblo las miraba reflejaba el peso de su miseria en el aire gélido. Las sombras de desconfianza y resentimiento se cernían sobre ellas como un manto. Pero Rute, con el anhelo de reivindicar la dignidad perdida, se ofreció a recoger espigas de los campos, la única opción digna que les quedaba. Mientras sus manos lastimadas rozaban las espigas, las lágrimas se mezclaban con el polvo de la tierra, y su estómago vacío resonaba como el canto del desierto. Aún así, su corazón ardía por un amor que desafiaba todas las adversidades. Su lealtad hacia Noemí era un lazo más fuerte que cualquier norma. El día en que cruzaron el umbral del campo de Booz, un pariente de Noemí, el viento sopló un aliento de esperanza. Booz, un hombre de noble carácter, observó la labor de Rute. Al verla, con su dignidad en la adversidad, la invitó a beber de su agua. En su generosidad, sus ojos 64-70 encontraron un destello de reconocimiento, a medida que Dios empezaba a tejer su plan divino. Aquella mirada se convirtió en un destello de esperanza para Noemí, que comenzaba a vislumbrar un camino hacia la redención. Pero las sombras no se disiparon fácilmente. La presión social y el estigma de ser viudas las acechaban, mientras Rute seguía demostrando su devoción en cada espiga recogida. En noches silenciosas, mientras las estrellas brillaban en el firmamento, Noemí empezó a sentir que la fe en el actuar de Dios comenzaba a brotar nuevamente. Sin embargo, una tradición exigía que tomaran decisiones difíciles cuando la posibilidad de un redentor familiar se asomó en el horizonte. La noche se volvería el escenario del acto de valentía y fe que podría cambiar sus destinos. Noemí se atrevió a instruir a Rute sobre cómo acercarse a Booz, y aún en la incertidumbre, había un compromiso misterioso en su corazón de restaurar su familia. Aunque el miedo a lo desconocido pulsaba en su pecho, un dilema surgía, y nadie podía adelantarse a los giros que el destino deparaba. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Así, la noche se llenó de promesas y temores, y con cada paso que Rute daba hacia Booz, la esperanza del milagro y la redención comenzó a cobrar vida, quedando la historia suspendida entre la promesa divina y los oscuros desafíos que emergerían de las sombras. ¿Sería Booz el redentor que tanto anhelaban, o su camino hacia la salvación estaría lleno de giros inesperados? Cada latido del corazón de Noemí resonaba con una expectativa de lo que estaba por venir. Al caer la noche, las estrellas centelleaban sobre Belén, brillando como testigos de un plan que se estaba desarrollando desde las profundidades del cielo. Rute, con una mezcla de temor y determinación, llegó al lugar donde Booz descansaba tras la cosecha. El aire estaba impregnado del aroma del grano recién cosechado, y la oscuridad parecía susurrar secretos antiguos. Sin embargo, en su interior, el fuego de su amor por Noemí y su deseo de redención ardían con fuerza. Siguiendo las instrucciones de su suegra, Rute se acercó a Booz mientras él dormía. Con un corazón palpitante y un silencio reverente, ella descubrió sus pies y se acostó a su lado.
El movimiento, aunque audaz, no era más que una expresión de su fe y su anhelo por salir de la penumbra. En medio de su sueño, Booz sintió el movimiento y despertó, confundido ante la presencia de una mujer a sus pies. ¿Quién eres?, preguntó Booz, su voz resonando en la quietud de la noche. Rute, temblando de nervios pero fortalecida por su fe, respondió con valentía: yo soy Rute, tu sierva. Extiende tu manto sobre mí, porque eres mi pariente redentor. Esas palabras, cargadas de significado, rompieron el silencio y abrieron la puerta a un destino divino. La solicitud de Rute era un acto de fe que superaba su condición de moabita. Booz, sorprendido y conmovido por su audacia y su devoción, no pudo evitar ver la mano de Dios en ello. Bendita seas, Rute, dijo, ha habido un gran amor en tu lealtad hacia Noemí, y has elegido buscar refugio bajo la sombra del Dios de Israel. Su corazón se llenó de admiración por la joven que había abandonado su tierra para seguir el camino de su suegra. Sin embargo, Booz tenía también conciencia de las implicaciones. Ciertamente, soy un pariente redentor, pero hay otro que es más cercano que yo. Esta noche, descanso y mañana lo haremos saber. Las palabras de Booz, cargadas de un matiz de temor, resonaron en el alma de Rute y le recordaron que el camino de la redención puede ser largo y lleno de obstáculos. Al amanecer, Rute se retiró, llevando consigo una medida de cebada como símbolo de su encuentro. El corazón de Noemí latía con intensidad al ver a Rute regresar, reflejando la incertidumbre y la esperanza que llenaban el aire. La promesa de Booz resonaba en sus corazones. Él no tendrá paz hasta que haya solucionado este asunto, había dicho él, y Noemí comenzó a entrelazar las hebras de un plan divino que parecía surgir de las sombras. Los días siguientes estuvieron llenos de intrigas y espera. Noemí, llena de sabiduría, sabía que la ley de Dios debía seguir su curso. Espera, hija mía, hasta que sepamos cómo se resolverá este asunto, le decía a Rute, quien en su corazón sintió que el destino les estaba sonriendo. Y así, mientras transcurrían las horas, las manos de Dios tejían una historia que había comenzado antes de la fundación del mundo. Las decisiones que estaban tomando cada uno de los personajes se alineaban con la soberanía de Dios, uniendo corazones y destinos. En Belén, la casa del pan, el eco de la redención resonaba en cada esquina, prometiendo un futuro lleno de bendiciones. La espera se volvía tensa, ya que el camino hacia el Redentor familiar podría traer consigo desafíos inesperados. La angustia de Noemí y la esperanza de Rute estaban entrelazadas por la gracia divina. Pero mientras esperaban, un susurro sagrado comenzaba a filtrarse en sus corazones. Cuando todas las esperanzas humanas parecen desvanecerse, la mano de Dios se mueve de maneras que los hombres no pueden imaginar. Las sombras del pasado y el peso del presente se cernían sobre ellas, y la certeza de que algo milagroso iba a suceder pronto llenó el aire con una tensión palpable. ¿Cuál sería el resultado del encuentro entre Booz y el pariente más cercano? ¿Sería desatada la redención que tanto anhelaban? Con cada latido de sus corazones, la promesa de Dios esperaba ser revelada. La mañana llegó con una brisa fresca que soplaba a través de los campos de cebada, y el sol asomaba por el horizonte, trayendo consigo nuevos colores y esperanzas. Rute se encontraba en una espera silenciosa, su corazón palpitante lleno de expectación por lo que el día podría traer. Noemí, con un semblante sereno pero determinado, había sendado la base del momento decisivo que se avecinaba. Hoy es el día de la revelación, Rute, dijo Noemí, con voz firme. Debemos prepararnos para lo que ocurrirá. El pariente redentor, ese que es más cercano, tiene sus propios derechos y deberes. Confía en el Señor y mantén tu corazón dispuesto. Las palabras de su suegra resonaban como un eco de la verdad divina, y Rute sintió una mezcla de temor y esperanza. Encaminándose hacia la puerta del consejo de la ciudad, Booz se encontró en el umbral de un nuevo amanecer, rodeado por el ruido del mercado y la vibrante vida de Belén. Se detuvo un momento y ofreció una oración silenciosa al Señor, pidiendo sabiduría para las decisiones que estaban por venir. La ley de Moisés estaba clara, y Booz sabía que el honor y la justicia debían cumplirse, no solo por su propia integridad, sino también por el bienestar de Rute y Noemí.
Esa mañana, Booz reunió al pariente más cercano en la puerta de la ciudad, donde los ancianos se sentaban a juzgar, recibiendo a quienes tenían conflictos que resolver. Con voz clara y serena, Booz le compartió el asunto de Noemí y la viuda de Malón. Vine a ti, para ejercer el derecho de redención sobre la propiedad de nuestro hermano. Si estás dispuesto a redimirla, hazlo, pero si no, hazme saber para que yo pueda proceder, dijo Booz, cediendo el momento a la respuesta del hombre. El pariente se mostró inicialmente dispuesto. Claro que redimiré, exclamó, sin advertir las repercusiones que esto tendría más allá de lo material. Pero Booz, en sabiduría, reveló la condición: hay un alma que redimir junto con la herencia, una moabita, la nuera de Noemí, a quien deberás tomar como esposa para perpetuar el nombre del fallecido. Un silencio tenso llenó el aire, mientras las palabras se instalaban en el corazón del pariente. No puedo hacer eso, el hombre exclamó, su voz temblando de angustia. No puedo arriesgar mi propia herencia. Con ese pronunciamiento, el camino para Booz se despejó, y con la determinación del cielo, él tomó el manto del Redentor. En el acto formal, Booz descalzó su sandalia y se la entregó al hombre. Así se ratifica el acuerdo entre nosotros, dijo, inclinando la cabeza ante los ancianos. La noticia se difundió rápidamente por Belén. Rute y Noemí continuaban en su espera, cuando la presencia de Booz apareció nuevamente en su hogar. La mirada de Rute se llenó de esperanza y adivinó la respuesta en los ojos de Booz. Él había tomado la decisión, y el tiempo de la redención estaba cerca. Mientras Booz compartía los detalles de todo lo ocurrido, Rute sintió como el peso de sus ansias y dudas se convertía en un susurro de paz. Debo ser tu esposa, Rute. Extenderé mi manto sobre ti, y juntos seremos un testimonio del plan de Dios que trasciende generaciones, exclamó. El amor que había crecido en sus corazones nunca sería en vano. Así, mientras el pueblo de Belén celebraba un nuevo amanecer en la historia de su redención, el eco de un milagro divino resonaba. En esos momentos, la promesa de un linaje venidero se comenzaba a revelar, un plan que, aun en las dificultades, marchaba hacia la restauración. Pero lo que aún no sabían era que el relato de su redención no solo afectaría a su familia, sino que estaba entrelazado en el gran relato de la redención de la humanidad. Cuando el momento de la decisión se acercaba, la voz de Dios se hacía escuchar, prometiendo que había llegado al fin la hora de descubrir el asombroso plan que superaba toda expectativa humana. ¿Quién puede imaginar la grandeza de mi propósito?, susurraba el viento en sus corazones. La historia de Rute y Noemí estaba apenas comenzando, y la revelación de un verdadero redentor estaba más cerca de lo que cualquiera podía entender. La jornada avanzaba, y Rute, embargada de sentimientos encontrados, se preparaba para lo que sería un día de decisiones significativas. El eco de la vida y la promesa de un nuevo comienzo resonaban en su corazón, mientras miraba a Noemí, quien la observaba con una mezcla de orgullo y amor. Hoy, Dios mostrará su mano poderosa, murmuró Noemí, mientras las dos se dirigían a casa de Booz. El aire estaba impregnado de un aroma floral, simbolizando la fragancia de una nueva vida que se avecinaba. Rute había pasado de la amargura a la esperanza, y el peso de su situación ya no parecía tan opresivo. Al llegar a casa de Booz, el ambiente era cargado de anticipación. Booz, con el rostro iluminado por la fe, saludó a Rute con amabilidad y respeto. La noticia de su redención había viajado velozmente por las calles de Belén, y el pueblo esperaba con gran expectativa el desenlace. Rute, el Señor ha hecho un camino para nosotras, dijo él. Hoy, en esta casa, la restauración no solo pertenece a Noemí, sino también a ti. Tu valor ha hecho que el cielo preste atención. Con esas palabras, un destello de luz y esperanza invadió el cuarto, y Rute sintió cómo palpitar su corazón se convertía en un himno de alegría. Mientras se preparaban para la ceremonia de redención, Booz tomó un momento para dirigirse a los ancianos que lo acompañaban. Hermanos, hemos llegado a un acuerdo en presencia de Dios. Esta nuera de Noemí, Rute de Moab, será mi esposa, y acepto este deber con todo mi ser. Que nuestro pacto sea testimonio del amor y la fiel promesa de nuestro Señor. Rute observaba fascinada mientras el ambiente se llenaba de murmullos de aprobación y bendición.
Las palabras de Booz resonaban en sus oídos, y un sentimiento de ternura y gratitud la envolvía, hacia Dios, hacia Booz, y hacia su fin de sus lamentos. ¿Hasta dónde puede llegar la bondad de Dios?, pensó Rute, recordando su viaje desde Moab hasta Belén, la tierra de promesas y nutrientes espirituales. El Señor había transformado su lamento en alabanza y su soledad en compañía. En medio de la ceremonia, Rute cerró los ojos y elevó una oración silenciosa, pidiendo siempre que su vida y la de Noemí estuvieran alineadas con los propósitos divinos. Pero en medio de la celebración, el murmullo de una advertencia sutil comenzó a levantarse. La historia de su redención parecía sencilla, pero Rute sentía una ferviente inquietud en su interior. ¿Cuál es el verdadero propósito de Dios para mí?, se cuestionaba, pensando en el futuro que la aguardaba. Sabía que la redención era un gran evento, pero aún había algo más en juego, un misterio que insistentemente llamaba su atención. Mientras los ancianos y el pueblo celebraban, una sombra desconocida se cernía sobre el horizonte de Belén. El pariente redentor había renunciado a su derecho, pero no era la última palabra. Booz, con su manto extendido de protección y promesa, estaba por asumir responsabilidades que lo atarían a su destino y el de Rute. El oleaje de la providencia divina se movía a su alrededor, y las gloriosas promesas de Dios comenzaban a desatarse, revelando que lo que parecía un simple contrato se convertiría en un pacto que cambiaría la historia. La redención ha llegado, proclamó Booz, pero en el fondo, Rute sabía que, aún por venir, se desvelaría algo más impactante. ¿Acaso no es este el comienzo de una historia que afecta no solo a nuestras vidas, sino a la humanidad entera?, pensó Rute, mientras miraba a su alrededor. Las respuestas aguardaban en los recodos del tiempo, y el susurro del cielo comenzaba a llenar el aire. La redención se estaba tejiendo, pero la conexión de Rute con el eterno plan de Dios permanecía oculta. La historia se desdoblaría como un manto real, revelando aún más la grandeza del propósito divino detrás de todo lo vivido. En ese instante, un misterio profundo se apoderó de su espíritu, pues Rute sintió que el verdadero viaje apenas comenzaba. ¿Qué más tiene Dios reservado para nosotros?, resonó en su alma, mientras la vida y la redención se entrelazaban en un entramado celestial, aguardando el momento justo para desvelar el plano soberano que cambiaría para siempre el destino de su familia, y del mundo. La ceremonia terminó entre risas y celebraciones, y el cálido viento de finales de primavera acariciaba las mejillas de Rute. Su corazón latía con fuerza, empapado de alegría y expectativa, mientras Booz, junto a los ancianos, ofrecía un último brindis hacia el cielo, agradeciendo al Dios de Israel por su providencia. Las manos de las mujeres del pueblo se entrelazaban en un círculo de alabanza, patrullando el aire con el eco de alabanzas que resonaban en la tierra que una vez parecía quebrantada por el lamento. Bendita seas, Rute de Moab, y bendecido sea tu matrimonio con Booz, proclamaron. Las palabras eran como agua fresca ante el calor del día, un bálsamo para su alma. Sin embargo, en lo profundo de su ser, la inquietud persistía, incluso en medio de la alegría, una sombra que susurraba vehemencia, como si el mismo Señor intentara comunicarle algo crucial. Noemí observó a su nuera, y en sus ojos le había leído el tumulto de pensamientos. Rute, aquí en esta tierra has plantado tus raíces. Sé fuerte y mantente en la presencia del Señor, le dijo en voz baja, recordándole el compromiso que habían hecho juntas ante el Altísimo. El gozo de la celebración apenas había comenzado a asentarse en los corazones de los asistentes cuando una figura en el fondo se hizo presente. Era la madre del pariente redentor que había renunciado a su derecho. Su rostro mostraba un entrelazado de resentimiento y preocupación. ¿Es verdad que hay otro redentor que ha tomado el lugar de mi familia?, preguntó, su voz quebrada con una mezcla de tristeza e indignación. El clima de júbilo automáticamente se tornó sombrío, y las miradas se volvieron hacia Booz, quien sintió el peso inmediato de la expectativa. Las decisiones del cielo son inescrutables, dijo Booz, con firmeza, pero su corazón se sacudió. El Señor, a través de su divina voluntad, ha dirigido nuestras vidas hacia este momento. Si hay más en ello, será revelado a su debido tiempo. La comunidad permaneció en silencio mientras las palabras reverberaban entre la multitud.
La misión de Rute y Noemí, en su esencia, parecía estar imbuida de un propósito mayor, pero los caminos de Dios nunca se diluían en la claridad humana. Rute, absorbiendo cada palabra, se dio cuenta de que su historia no solo sería un paso hacia adelante, sino que se entrelazaría con una narrativa profundamente arraigada en el elocuente plan de Dios. El futuro que se desplegaba ante ella era un laberinto de posibilidades, cada una más sorprendente que la anterior, pero su espíritu estaba listo para seguir la guía que la divina mano había establecido. Mientras los ancianos y la comunidad volvían a celebrar, Rute sintió que una profunda revelación la alcanzaba en un susurro casi audaz. ¿Qué es lo que el Señor tiene preparado para mí, para mi legado? ¿Cómo este pacto afectará los destinos de los hombres y mujeres que vendrán después de mí? Meditaba. Era consciente de que su redención no era solo por ella o Noemí, sino que había un hilo divino uniendo generaciones. El tiempo se acerca, murmuró la madre del pariente redentor, levantando su voz contra el renovado festín. A través de su ansia y decepción, vino a ser un nexo de revelación. No se olviden, esta es solo una parte de un tablero más vasto. Hay más de lo que veis aquí. Cada palabra olfateaba de un aire de profecía, un recordatorio que no todo estaba dicho. Y así, mientras las luces danzaban en el aire fresco de la noche, Rute sintió en su corazón que las sombras del pasado de su amargura y desolación se habían disipado, pero nuevos misterios se cernían en el horizonte como un reto divino. Mirando a Boaz, quien era ahora su protector y redentor, se dio cuenta de que no solo buscaban redención en esta vida, sino también en lo que estaría por venir. Dios no solo está en medio de nosotros en las alegrías, sino también en cada incertidumbre, pensó Rute, sintiendo el peso glorioso de su llamado. Al avanzar, se preparaba para descubrir no solo la redención de su familia, sino el rol integral que desempeñaría en la historia mayor, un linaje que marcaría un nuevo despertar para todo su pueblo. Mientras los pensamientos se entrelazaban en su mente, y en el aire flotaba la esperanza, una verdad se establecía en su interior: todo lo que había experimentado hasta ahora, el sufrimiento y el consuelo, era el preludio de un milagro que cambiaría no solo su vida, sino la de la humanidad entera. Lo que Rute no sabía era que las huellas de su fe estarían marcando un camino hacia el cumplimiento de promesas que resonarían a través de los tiempos. ¿Acaso entenderé algún día toda la extensión del plan de Dios?, se preguntó en medio del bullicio festivo que continuaba a su alrededor, preguntándose si lo que estaba por revelar era más glorioso de lo que jamás había imaginado. Las voces de júbilo podían escucharse a través de la aldea mientras la celebración continuaba, pero la inquietud en el corazón de Rute no desaparecía. Aún en medio de la alegría, sentía el anhelo de entender más de lo que sus ojos podían ver. Aquella noche, mientras las luces del fuego iluminaban los rostros de sus seres queridos, miró hacia el cielo estrellado, buscando la guía del Altísimo. En medio del bullicio, Noemí se acercó a su lado, con una sonrisa que, aunque cálida, parecía presagiar algo más. Rute, las manos de Dios nunca están quietas, su obra se manifiesta en los momentos más inesperados, dijo con calma, como si leyera los pensamientos de su nuera. Recuerda que nuestra llegada a Belén no ha sido en vano. Hay más por venir, y tú eres parte de un legado que no solo nos pertenece a nosotras. Rute sintiendo el peso de las palabras de Noemí, un eco que resonaba con sus propios sentimientos. Sin embargo, su mente no podía encontrar descanso. ¿Qué más podría haber en este camino que Dios sigue trazando para nosotras? ¿Hay un propósito más profundo detrás de cada paso que he tomado?, se cuestionaba. Mientras las danzas sacudían la noche, una nueva voz en el grupo emergió: era la madre del pariente redentor, quien con los ojos llenos de lágrimas habló de su pérdida y del legado quebrantado de su familia. Al escucharlo, Rute sintió una punzada de compasión. ¿Es posible que el dolor de otros se entrelace con nuestro propio viaje?, pensó, contemplando la continuidad del tejido divino que se tejía en el aire. Escúchame bien, dijo la madre, su voz reverberando con un poder sorprendente. Aunque sea tarde para mí, hay algo que no han visto. Dios ha tejido nuestros destinos, y puede que en su plan haya redención no solo para ti, Rute, sino para toda nuestra casa. No todo está dicho, y no todo se ha perdido.
A medida que la noche avanzaba, Booz se acercó a Rute, irradiando un aire de confianza que llenaba la sala de un profundo sentido de propósito. Rute, he estado consultando al Señor, y cada día me convenzo más de que Él tiene algo grande reservado para nosotros. Estamos aquí no solo para celebrar un nuevo matrimonio, sino para unir nuestros destinos en un pacto que puede cambiar el curso de nuestras vidas. La profunda convicción en su mirada despertó algo dentro de Rute. Si bien el amor y la alegría por Booz lo llenaban todo, también se estaba abriendo un camino a través de las incertidumbres del futuro. ¿Acaso se está gestando en mí algo más que un simple hogar? Se preguntó. Cuando la luna alcanzó su punto más alto, un bello silencio cubrió a los presentes, casi como si el cielo esperase un susurro. En ese instante, el corazón de Rute palpitó con fuerza, sintiendo que el mismo Señor estaba entre ellos, observando, guiando. De repente, un eco antiguo reverberó en su corazón, las promesas de Dios a su pueblo, desde Abraham hasta David, cada uno resonando con la trascendencia de su pacto. Esto es más que nosotros, pensó. Esto es parte de la historia de la redención, algo que el mundo aún no ha visto. Aquí, en este pueblo, un nuevo linaje puede surgir. Con renovada determinación, Rute sostuvo la mano de Booz, sus corazones unidos en ese momento sagrado, y murmuró una oración silenciosa en su interior. Señor, haz de mí un instrumento en tus manos. Que mi vida sea un reflejo de tu redención. Mientras el fuego de la celebración crepitaba, una brisa suave recorrió el lugar, trayendo consigo una sensación de expectativa y promesa. Nadie se dio cuenta, pero en medio de los murmullos de la noche, cumplimientos antiguos estaban gestándose en los corazones de aquellos que estaban dispuestos a ser partícipes del plan eterno de Dios. Rute sabía que lo que estaba en juego era significativo, y en su corazón ardía la esperanza de que se estaba acercando la revelación que cambiaría no solo su vida, sino también el destino del pueblo de Israel. Porque el Señor, en su sabiduría infinita, siempre está entrelazando historias de dolor y redención, y Rute estaba a punto de descubrir cuán profundo era su amor. Mientras la luna brillaba sobre Belén, una sombra de grandeza se cernía sobre ellos. Se acercaba un tiempo donde las promesas se desbordarían y el eco de sus destinos resonaría por generaciones. ¿Acaso esto es solo el inicio de algo que cambiará el mundo? Se preguntó Rute, sintiendo en su interior la vibración del futuro que solo Dios podría desvelar. La noche continuó su curso, las estrellas brillaban como testigos silenciosos de lo que se gestaba en el corazón de Rute. Con el murmullo de la celebración todavía resonando en sus oídos, se sentó junto a Noemí en un rincón apartado, donde el fulgor de las llamas danzantes proporcionaba calidez y un velo de intimidad. Noemí, comenzó Rute con un tono lleno de anhelo, ¿qué es lo que Dios planea para nosotras en este lugar? Tengo la sensación de que hay un profundo significado en cada paso que estamos dando. Siento que esto es solo el comienzo de un camino que está siendo trazado por su mano. La anciana la miró fijamente, sus ojos llenos de sabiduría y de un pasado doloroso. Oh, hija mía, respondió. La travesía que hemos vivido ha sido difícil, pero en cada lágrima, en cada suspiro, el Señor ha estado esculpiendo nuestra historia. No olvides las palabras del salmista, llorando sembrarás, pero con regocijo cosecharás, Salmo 126, 5. El sufrimiento en el que hemos estado sumidas no es en vano. Hay un propósito divino en los momentos de dolor. Las palabras de Noemí resonaron en el corazón de Rute, quien se atrevió a sacar un brillo de ánimo en medio de su incertidumbre. ¿Pero cómo lo sabemos? ¿Cómo podemos estar seguras de que nuestra redención no es solo un sueño lejano? Las promesas de Dios son eternas, contestó Noemí con firmeza. Recuerda a nuestro ancestro Abraham. El Señor le dijo que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas, Génesis 15:5. En nuestra familia también hay promesas que se extenderán más allá de nuestro entendimiento. En ese mismo momento, Booz se acercó al grupo, llevando consigo un aire de presencia que parecía detener el tiempo. Rute, Noemí, se acerca el momento de reclutar la atención de la comunidad, dijo, su voz profunda y clara. Debo informarles que las próximas semanas serán decisivas. Estoy preparando un camino, y podría ser que tú, Rute, seas parte esencial de esta nueva historia.
La expresión de Rute se tornó de sorpresa a asombro. ¿Qué es lo que planeas hacer? La expectación en su corazón crecía, una mezcla de temor y esperanza florecía en su interior. Dentro de esta comunidad hay quien podría no entender aún el propósito que llevan nuestras vidas. Mi intención es acercarme a los ancianos del pueblo, y presentar nuestra unión de manera que venza los rumores de desconfianza. Quiero asegurarme de que la redención y la restauración sean reconocidas. Estoy convencido de que el Señor está en esto, afirmó Booz con una mirada decidida. Rute, con el corazón palpitante, sintió que la vida creciendo dentro de su ser resonaba con las mismas palabras que había pronunciado mientras oraba aquella noche. Si esto es lo que el Señor desea, entonces que así sea, murmuró. Booz caminó a su lado, y en su mirada había un latido de destino. La promesa de redención comenzaba a desvelarse, y el cielo se tornó más claro en medio de la expectación. La anticipación llenó el aire mientras las luces del fuego titilaban como si celebraran el futuro aún por venir. Mientras la comunidad se dispersaba, Rute se quedó observando el cielo estrellado nuevamente. Una certeza ferviente la invadió, el Altísimo estaba orquestando algo más grande. De repente, el eco de las antiguas promesas reverberó en su corazón con mayor fuerza, y su voz interior proclamó: esto no es solo nuestro destino, es un hilo tejido en el tapiz de la historia de Israel. Si el cielo se prepara, entonces el tiempo de la revelación ha llegado. Y así, con el viento serenando sus esperanzas, una nueva pregunta surgió en su corazón. ¿Qué revelación divina podría estar por cumplirse? ¿Acaso el clamor de nuestro Redentor está más cerca de lo que podemos imaginar? La emoción y el misterio se entretejían en su ser mientras la luna iluminaba el camino hacia lo desconocido. El cielo seguía brillando con su luz plateada mientras Rute se perdía en sus pensamientos. Sus ojos se llenaban de lágrimas, no solo por las pruebas pasadas, sino por la posibilidad de un futuro que podría cambiar su vida por completo. La noche estaba quieta, pero en su interior había un clamor de esperanza, un eco de lo que estaba por venir. Señor, guíame en este camino, susurró, con la brisa nocturna como testigo de su anhelo. A la mañana siguiente, bajo el mismo sol que había visto sus días de dolor, Rute se preparó para el encuentro que cambiaría su destino. Booz la había exhortado a estar lista para lo que estaba por suceder, y Noemí la animó a ser valiente. La sabiduría de las ancianas que habían caminado antes que ellas era un recordatorio de que el tiempo de Dios es perfecto. Al llegar al lugar de reunión, el mercado bullicioso y las calles empedradas de Belén estaban llenas de rostros conocidos. Sin embargo, cada mirada parecía cargada de sospechas hacia una forastera. Rute sintió como si cada paso que daba resonara en su corazón, positivo y temeroso a la vez. Pero una voz interior la sostenía: el plan de Dios está en marcha. Justo antes de cruzar al centro del mercado, un anciano de semblante serio se acercó a ella, un líder de la comunidad que había sido testigo de la tragedia que había caído sobre Noemí y la llegada de Rute. ¿Qué buscas aquí, Moabita?, cuestionó con un tono cargado de historia y juicio. Rute, con el coraje imbuidas en el corazón, se armó de valor. Vengo en busca de redención, respondió con firmeza. Mis labios no traen solo el eco de mis antepasados, sino la esperanza de un futuro que Dios tiene preparado para mí y para Noemí. La respuesta de Rute atrajo la atención de otros, que comenzaron a murmurar entre sí. Se sentía una mezcla de duda y curiosidad. Fue entonces cuando Booz apareció, su presencia imponente y su voz resonante rompieron el murmullo. Este es un asunto que debe ser tratado con respeto. Rute ha venido a buscar lo que es justo y bueno. Ella es digna, y juntos seremos el testimonio de la fidelidad de nuestro Dios. Los ancianos comenzaron a escuchar más atentamente lo que Booz decía. La verdad de lo que él proclamaba podía tocar el corazón endurecido de algunos. Booz continuó: el Señor ha puesto en mi corazón el deseo de redimirla y de hacer de ella parte de nuestra historia, de nuestra familia. Su lealtad a Noemí y su corazón para con nuestro pueblo son claros signos de la obra de Dios en ella. Mientras tanto, Rute se sentía mezclada en un torbellino de emociones. ¿Podría ser?, se preguntaba. ¿Es este el momento en que se revelará el plan divino? La expectación crecía en el aire, y los murmullos se transformaron en voces de esperanza.
Con cada palabra, una luz parecida a la aurora comenzaba a brillar en medio de la oscuridad que había pesado sobre su vida. Al terminar la reunión, Booz se volvió hacia Rute y le dijo: los corazones de los ancianos han sido conmovidos, pero aún hay un último paso. La seriedad de su expresión hacia ella fue un recordatorio de la importancia de lo que venía. Tendremos que regular esta unión, pues la ley del pariente redentor tiene sus requisitos. No es solo una decisión de nosotros como personas, sino un cumplimiento de las promesas dadas a nuestros antepasados. Rute sintió una mezcla de miedo y expectativa. La redención estaba a la puerta, y las sombras del pasado comenzaban a disiparse. La promesa del Señor, de que estaba en control de su historia, resonaba en su espíritu. ¿Qué será de esto? ¿Cómo se llevará a cabo? Se preguntaba. Mientras se alejaban, una sensación de alegría comenzaba a brotar en su interior. Ella no solo había buscado redención, estaba en el proceso de ser parte de una obra mayor que resonaría a lo largo de los siglos. Con cada paso que daba junto a Booz, la certeza de que no estaban solos se afianzaba. Y así, mientras el sol comenzaba a declinar en el horizonte, las primeras luces de una revelación divina titilaban, recordándole la antigua promesa: yo sé los planes que tengo para ustedes, planos de paz y no de mal. Jeremías 29:11. Rute se sentía impelida a preguntar en su corazón: ¿qué es lo que Dios tiene reservado para nosotras en la ejecución de su plan, el verdadero propósito de nuestra redención todavía por venir? El amanecer se alzó sobre Belén como un manto dorado, dispuesto a dar nueva luz a los corazones afligidos. Rute se despertó con el firme propósito de buscar la redención que había esperado con ansias, y el eco de las palabras de Booz retumbaba en su mente. La ley del pariente redentor tiene sus requisitos. Con cada latido de su corazón, el peso de su futuro se hacía evidente, y cada paso hacia el lugar de encuentro era un acto de pura fe. Mientras avanzaba, Rute no pudo evitar recordar las enseñanzas de Noemí. La anciana, sabia en años y en experiencias, le había explicado el corazón de la ley. Un pariente redentor debe ser un hombre de honor. Debe estar dispuesto a redimir a quienes han caído en desgracia y a restaurar la herencia de su familia. Era un anhelo profundo, uno que iba más allá de lo material, traía consigo la promesa de restauración, tanto personal como espiritual. Cuando Rute llegó al campo, vio a Booz trabajando con sus siervos. Su figura era fuerte y digna, un reflejo del hombre que había decidido no solo notar a esta moabita, sino también acogerla. Rute se sintió llena de un nuevo ímpetu. Este es el día en que el Señor actuará, pensó. Ella se acercó y, al hacerlo, su corazón comenzó a latir con una intensa anticipación. Sin duda, el camino ante ella era incierto, pero la esperanza ardía como el fuego dentro de su ser. Buenos días, Booz, dijo con voz temblorosa pero firme. Él se volvió hacia ella, y sus ojos se encontraron. Había calidez en su mirada, una chispa que decía más que las palabras podrían expresar. ¿Qué buscas, Rute? ¿Aún ansías la redención? Su voz resonó como un rocío fresco sobre su alma. Rute, recordando las instrucciones de Noemí, se armó de valentía y respondió: he venido a ti buscando cumplir los mandamientos de Dios. Mi suegra me instruyó, y con fe en él, me presento ante ti como quien anhela ser restaurada. Si hay en ti la voluntad de redimirme, entonces, que así sea. Las palabras fluyeron de sus labios, y con cada sílaba, su determinación se fortalecía. Booz reflexionó por un momento, su rostro en calma, pero su espíritu claramente en movimiento. Es cierto que la ley de redención es monumental, y mi corazón está dispuesto. Pero hay otro pariente más cercano que yo, y deberé presentarle esta situación. Si él no quiere redimirte, entonces comenzaré el proceso de restauración contigo. Mientras se alejaba, Rute sintió que una sombra de preocupación la envolvía. ¿Qué si él acepta? ¿Qué haré si la redención se despliega para otros? En su interior, una batalla de confianza se desataba, pero la fe permanecía viva. Reflexionaba en el significado del amor del Padre y cómo actuaba para llevar a cabo su soberano propósito a través de circunstancias que podían parecer desalentadoras.
Ese día, mientras Booz se dirigía a la puerta de la ciudad, chamuscos de luz dorada sobre sus hombros, Rute permaneció con su mente llena de imágenes de un futuro prometedor. El día parecía extenderse ante ella como un camino indefinido, rocoso pero lleno de esperanza. La promesa de Dios resonaba en su corazón, y entendía que, en medio de los dilemas, siempre había un propósito divino. Al caer la noche, su corazón latía desbocado, pues sabía que el encuentro con el pariente redentor podría cambiarlo todo. Pero además de ello, había un suspenso en el aire como si el cielo mismo estuviera esperando la revelación del fiel plan de Dios. ¿Cómo es que el señor Dólar prestaría a mí, a una moabita, el honor de ser parte de su historia? Rute meditó mientras observaba las estrellas brillantes sobre ella. Y así, con la promesa de un futuro incierto pero lleno de posibilidades divinas, Rute se rindió ante la soberanía del Creador, quien podía transformar el dolor en alegría. En su alma resonaba la pregunta más profunda: ¿qué se revelará en este drama de redención? La noche se cernía, y con ella, la expectativa de que el Señor tenía aún más que mostrarles a ella y a Noemí en el albor del nuevo día. Mientras la luna se colocaba en su punto más alto, el viento fresco acariciaba las colinas de Belén, trayendo consigo susurros de los días venideros. Rute, con el corazón dividido entre esperanza y ansiedad, esperó cualquier noticia de Booz. El eco de su declaración resonaba en su interior. Si él no quiere redimirte. Esa mención del pariente más cercano era una sombra que amenazaba con oscurecer la luz de su redención. Noemí, siempre atenta a los movimientos de su nuera, se acercó a ella, la preocupación en sus ojos reflejando el amor maternal que había crecido en la adversidad. Rute, el tiempo es incierto como lo son los caminos del hombre, pero la fidelidad de Dios nunca falla, dijo, sus manos entrelazadas en un gesto de confianza. Esperemos a que Booz regrese. Recuerda que su corazón ha sido tocado por el mismo Señor que nos ha guiado hasta aquí. Mientras aguardaban, Rute no podía evitar ser consumida por sus pensamientos. Si el pariente más cercano acepta redimirla, perderé no solo a Booz, sino también la oportunidad de ser parte del linaje de Israel, reflexionaba, sintiendo la soledad de ser una moabita en una tierra extranjera. Pero en su interior, el fuego de su amor por Noemí y su lealtad a Yahvé eran más fuertes que cualquier temor. Al amanecer, el sol ascendió, bañando la aldea en un dorado simbólico de esperanza. Booz regresó al hogar de Noemí y Rute, su rostro iluminado por la determinación. He hablado con el pariente, anunció. Y aunque él tiene el derecho de redención, no se siente capaz de asumir la carga de nuestra historia. Así que, mi querida Rute, la redención será mía. He elegido ser tu protector y redentor. Las palabras de Booz reverberaron en el corazón de Rute como música celestial. La prueba de su fe estaba por completarse, y el destino de sus vidas estaba a punto de ser sellado. Gracias, Señor, murmuró Rute, mientras las lágrimas de alegría surcaban sus mejillas. La historia que se tejía en sus corazones era una que resonaría por generaciones. Sin embargo, antes de que la celebración comenzara, Booz miró a Rute con una expresión seria. Este camino de redención también conlleva responsabilidades. No solo somos nosotros, nuestras decisiones resuenan en la eternidad. Sus palabras contenían un eco de la grandeza de lo que se estaba a punto de ejercer y del plan divino que se estaba gestando. Mientras los ancianos y el pueblo se reunían para ser testigos de la unión, Rute sintió un cambio súbito en el ambiente. La comunidad había estado sumida en un silencio expectante, como si el cielo entero estuviera tomando nota de lo que estaba por suceder. Las miradas atentas y la expectación palpable aumentaron en el aire, y cada palabra aportaba significado a la historia que poco a poco estaba tomando forma. Hoy, no solo nos unimos como hombre y mujer, comenzó Booz, su voz resonando con la autoridad de un líder en la familia de Israel. Hoy, renovamos la esperanza y el futuro de todos los hombres y mujeres que vendrán detrás de nosotros. Rute, a ti te elijo como mi esposa. Entonces, en un instante palpable de unión, Booz se volvió hacia el pueblo. En la presencia del Dios Altísimo, declaro que esta unión es un testimonio de su fidelidad. Que el linaje de nuestras vidas sea bendecido y que el eco de nuestra redención resuene más allá de nuestra comprensión.
Con cada palabra, el aire vibraba de una gloria que era tanto terrenal como celeste. Rute sintió que todo el peso de su historia se desvanecía y, en su lugar, florecía una nueva esperanza. Dios ha traído la redención no solo para mí, sino para toda nuestra familia, pensó, abrazando a Noemí, quien sonreía con lágrimas de felicidad. Y así, la historia de Rute y Booz se unió a la narrativa más amplia del plan de salvación de Dios, el cual se desarrollaba sin que muchos lo entendieran. Con la luz del día iluminando la ceremonia, la voz de Rute se alzó junto a la de Noemí, proclamando el deseo de servir y glorificar al Dios que había orquestado su viaje. La celebración fue un banquete de júbilo, risas, danzas, y un sentir de unidad en medio del pueblo que finalmente reconocía a Rute como parte de su herencia. La redención había llegado, y sus corazones ardían con la certeza de que era un punto de quiebre para un linaje cuya historia trascendería las limitaciones del tiempo. Mientras la noche caía sobre Belén, la historia de Rute se tejía con los antiguos relatos de fe de su pueblo. Pero, en el eco de su celebración, un misterio permanecía. ¿Cómo se entrelazarían las generaciones venideras con esta redención? ¿Qué milagros sobresalientes surgirían de este nuevo inicio? Esas preguntas reverberaban en el corazón de Rute, quien entendía que lo que había comenzado en la simplicidad del campo de espigas había desatado algo poderoso. Mientras se preparaban para la nueva vida por delante, el eco de Dios resonaba al fondo, susurrando a través de las generaciones. Aún no han visto los planes que tengo para ustedes, y la historia de la redención está solo comenzando a revelarse. Sin duda, la promesa de Dios permanecería firme y los caminos de la providencia se despliegan en la historia de redención de su pueblo.